Buenas tardes, bienvenidos a este salón de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, que tiene hoy el honor de acoger al Club de la Constitución y a su insigne invitado, el excelentísimo alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. Para nosotros es un honor acoger iniciativas de este tipo. Ya el Club de la Constitución estuvo aquí presente con dos invitados, el exfiscal general del Estado, don Eduardo de la Torre, y el cardenal monseñor Antonio Cañizares. El Club de la Constitución, nacido en 2008, coincidiendo con el 30 aniversario del nacimiento de la Constitución, pues se define de diferentes maneras como un foro de debate, como un lugar de encuentro, de opiniones y como es la definición que a mí más me gusta, observatorio crítico de la constitucionalidad española. En cuanto al invitado de hoy, el excelentísimo alcalde de Málaga, es, si no me falla la memoria, pues la primera vez que un alcalde de Málaga está en nuestras instalaciones. Yo quería un poco, saliéndome del guión, pues felicitarlo y trasladarle la admiración que despierta en el colectivo nuestro por esa intensa labor cultural que va aparejada a una intensa labor arquitectónica que ha fructificado en escenarios pues como todos los museos que conocemos y que despiertan la envidia sana en otras ciudades, al haber elevado el nivel cultural de Málaga a una de las posiciones destacadas en el ranking nacional. Pero no solo eso, sino que, insisto, saliendo un poquito del guión y si tiene a bien decirnos cómo se consigue esos logros, recientemente he tenido conocimiento del fallo de dos concursos internacionales de ideas, uno el de los cines Astoria Victoria y uno muy reciente que es el de la Manzana Verde, en donde se han proyectado, el fallo se ha producido, aunque todavía no se han abierto las plicas. El otro día tuvimos el viernes al decano de Málaga aquí, tuve una reunión con él y me estuvo explicando todo el proceso que ha llevado a este concurso internacional de ideas, donde se van a proyectar pues, 12 edificios residenciales y sus espacios públicos. Entonces, pues reitero que nos dé la receta para conseguir todo eso. Bueno, pues sin más, voy a ceder la palabra al presidente del Club de la Constitución, don Carlos Ruiz Cosano, para que continúe con la presentación del evento. Gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Me voy a saltar también un poco el protocolo y ya que tenemos esta tarde, después de algunos meses sin estar con nosotros, a nuestra presidente de honor, la señora Mercedes Mor de Miguel, pues le vamos a dejar también el micrófono para que ella diga unas palabras si lo considera oportuno. Gracias. Muchas gracias, presidente. Decir que para mí es una enorme satisfacción recibir a Paco de la Torre, compañero querido, por varios motivos que ahora explicaré, porque lidiamos juntos ya hace casi 40 años en los albores de nuestra legislatura constituyente. También tengo que decir que para mí Paco es especial porque es hijo de María Victoria de la Torre, con la que yo tenía una afinidad especial, pues lidiamos el tema de ayudar a las viudas, ella en Málaga
y yo en Granada con el padre Carbonell, recordarás. Y sé que en estos momentos traerla aquí para él debe ser algo que le ha debido gustar. Bienvenido, estás en tu casa y ya verás lo a gusto que estás en este Club de la Constitución que con mucho esfuerzo, pero con yo creo que mucho acierto, fundamos en el año 2008 un grupito pequeñito de gente, pero que creo que ha contribuido para dar un nivel a Granada importante, pues hemos traído también muchos compañeros constituyentes y bueno, hemos puesto en valor a través del club a Granada, nuestra querida Granada. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señora presidenta de honor. Bueno, como presidente me cabe el honor en esta última sesión de presentar y de dirigirle a ustedes unas palabras. Así que, señor decano del Colegio de Arquitectos de Granada, excelentísimo señor don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, excelentísimas autoridades civiles y militares, socios y miembros de la Junta Directiva del Club de la Constitución, señoras y señores. Con la conferencia de don Francisco de la Torre finalizan un año académico más las actividades del Club de la Constitución. Permítanme, antes de presentar a nuestro ponente, por otra parte muy conocido de todos nosotros, que abuse de su confianza y describa las acciones que este año el club ha realizado, puesto que estamos en su acto de clausura. Uno de nuestros objetivos es el de debatir sobre aspectos relacionados con la Constitución española de 1978, como muy bien ha dicho el señor decano. Sin olvidar que, como foro de sociedad civil nacido en esta ciudad, creemos adecuado expresar nuestra opinión y ofrecernos como lugar independiente para discutir, debatir y aportar en la medida de nuestras posibilidades propuestas que puedan ayudar a mejorar nuestra ciudad en los temas que tiene pendientes y que sin duda saldrán hoy a relucir en el debate posterior a la intervención de nuestro invitado. En este año académico que finaliza hoy, el Club de la Constitución inició su singladura con una conferencia de don José Rodríguez Zapata, presidente de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En el mes de diciembre y dentro del acto de conmemoración que solemos realizar con motivo de la promulgación de la Constitución, se concedió el nombramiento de socio de honor al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y fue recogido este galardón por su presidente, don Lorenzo del Río. En el mes de enero tuvimos la suerte de ser recibidos por la presidenta del Congreso de Diputados, doña Ana Pastor, y tuvimos también dos conferencias a cargo de don Inocencio Arias y don Ángel Expósito. Esta actividad se realizó en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Luego desarrollamos una mesa redonda titulada La Constitución, ¿qué reformas son necesarias?, cuyos ponentes fueron doña Elisa Pérez Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucional, don José Antonio Montilla Martos y don Jorge Lozano Miralles, catedráticos ambos de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y de Jaén, respectivamente. Este acto también se hizo en la Facultad de Derecho y fue moderado por don Pedro Pacheco, secretario general de nuestra universidad. En el mes de abril tuvimos un acto muy emotivo porque fuimos invitados por don Mariano Gomá, presidente de Sociedad Civil Catalana, a la presentación que este foro de sociedad civil hizo en Madrid en el Círculo de Bellas Artes. Y también tuvimos la posibilidad de presentar por vez primera nuestro club fuera de Granada y nos fuimos a una ciudad amiga, muy ligada a Granada, como es Motril, y que creemos que es el puerto y es la puerta de Granada para las próximas décadas. Y allí nos acompañó don Francisco Martínez Velázquez, que se sabrán que actualmente es exsecretario de Estado, fue secretario de Estado en la última legislatura. La semana pasada también tuvimos la primicia de presentar en nuestra ciudad el libro titulado Dejemos de perder el tiempo, cuyos autores son don Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, y don Jorge Cajigas Villalba, presidente de Fundipe. Por la tarde, don Ignacio Buqueras tuvo a bien tener una conferencia en el MADOC y aprovecho esta ocasión para agradecer públicamente las relaciones y lo bien que somos recibidos siempre en esta institución, ya que están aquí presentes muchos de sus miembros.
Junto a estas, y reafirmando nuestro interés por Granada, organizamos una mesa redonda en el mes de noviembre sobre la redistribución sanitaria, en la que participaron profesionales médicos, representantes sindicales, representantes de la gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, del Hospital Clínico, profesores de la Facultad de Medicina. Aquí veo al profesor Blas Giles Temera, que participó como representante de la Real Academia, y al doctor Candel. Protagonista en ese momento de esta decisión sanitaria que afecta de manera importante a la población granadina y que va a tener repercusiones en nuestra sanidad para los próximos años. Participamos también con colegios para hablar y difundir del espíritu de la Constitución de 1978 y he de nombrar la estrecha relación que mantenemos con la obra social Padre Majón, donde también contamos con don Trinitario Betoret, presidente de la misma. Por todo ello, quiero en este momento agradecer el trabajo que realiza nuestra Junta Directiva y el apoyo de nuestros socios, así como de todos los que nos acompañan en nuestros actos. Si algo caracteriza a nuestro foro es que las personas que lo conforman tenemos una clara función de servicio a la ciudad de Granada. Somos un foro independiente y autofinanciado. Y la gran mayoría de nuestras actividades están abiertas a los ciudadanos de Granada. Intentamos dinamizar la sociedad civil granadina y difundir los principios constitucionales que han garantizado el periodo de tiempo más fructífero de nuestra historia. Hoy, como he dicho al inicio de mi intervención, finalizamos con la conferencia magistral de don Francisco de la Torre. A este acto han excusado su ausencia don Francisco Cuenca Rodríguez, alcalde de Granada, don Juan Cano Hueso, presidente del Consejo Consultivo, doña Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada, doña Sandra García Martín, delegada del Gobierno de Andalucía en Granada, don Francisco Fuentejoda, subdelegado del Gobierno, doña María Francisca Carazo, diputada autonómica del Partido Popular, y don Miguel Olmedo Cardenete, decano de la Facultad de Derecho. Francisco de la Torre Prados nace en Málaga el 21 de diciembre de 1942. Realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de Nuestra Señora de la Victoria de los Hermanos Maristas de Málaga, algo que tenemos en común. Es licenciado en Sociología por la Pontificia de Salamanca, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid y especialista en Desarrollo Regional por la Universidad de Reims, en Francia. Concluida su formación académica universitaria... El vaso, que ya tengo la boca. Disculpen. Concluida su formación académica universitaria, se asoma a la vida pública local malagueña participando activamente en la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga, en la que también nos une algunos de sus miembros, estos miembros porque son amigos suyos y familia mía. Y que no están aquí precisamente porque hoy iniciaban también una de las múltiples actividades que tiene esta asociación allí en Málaga. Con 28 años es nombrado presidente de la Diputación de Málaga. En los momentos de la transición hacia la democracia, funda y preside el Partido Andaluz Socialdemócrata, que posteriormente se integró en la Unión de Centro Democrático a través de la Federación Socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. Como militante de UCD fue presidente provincial, secretario regional entre los años 1979 y 1980 y diputado nacional por Málaga entre 1977 y 1982. Fue consejero de Economía y Finanzas de la primera Junta Preautonómica de Andalucía que presidió el senador del Partido Socialista Obrero Español, Plácido Fernández Viaga. Al disolverse UCD en 1982, vuelve a ejercer como ingeniero. En la década siguiente se produce su acercamiento al Partido Popular y ocupa el segundo puesto en la lista del PP al Ayuntamiento de Málaga. Al ganar dichas elecciones, la alcaldesa, Celia Villalobos, le nombra primer teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal delegado de Urbanismo, Vivienda, Obras, Desarrollo Territorial y Transporte. Actividad que ha mantenido durante todos estos años, a pesar de no ser concejal. Al ser nombrada ministra de Sanidad, Celia Villalobos ocupa el cargo de alcalde en mayo de 2000. A los 2 meses de estar en el cargo es asesinado el concejal de su equipo, José María Martín Carpena, quien cae tiroteado por la banda terrorista ETA. Se produjo la manifestación de repudio más multitudinaria de la historia de la ciudad. De 2001 a 2003 fue presidente de Haciendas Locales y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En 2003 gana las elecciones municipales por mayoría absoluta, iniciando el tercer periodo consecutivo de gobierno local del Partido Popular en Málaga. En mayo de 2007 vuelve a ganar las elecciones municipales por mayoría absoluta. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Comité Permanente para el Partenariado Euromediterráneo de los Poderes Regionales y Locales, institución que junto al Ayuntamiento de Málaga, el Consejo de Europa y la Organización de Ciudades Árabes organiza en febrero de 2011 en la ciudad de Málaga el segundo Foro Euroárabe de Ciudades. En las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 es de nuevo candidato a alcalde por el Partido Popular, revalidando el cargo al obtener mayoría absoluta con el 53,46% de los sufragios. Al desempeño de sus funciones como regidor de la ciudad, suma, tras las elecciones generales de noviembre del 2011, la de senador por la provincia de Málaga por el Partido Popular. En junio de 2014 anunció su deseo de dejar el escaño del Senado tras considerar cumplida su etapa en la Cámara Alta. Volvió a ganar las elecciones en 2015, logrando la investidura con el apoyo de Ciudadanos. Es vicepresidente de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea y de la Asociación Euromediterránea de Autoridades Locales y Regionales. Bajo su mandato, la ciudad de Málaga ha apostado fuertemente por la cultura, inaugurándose más de una treintena de museos que han situado a la capital de la Costa del Sol como un centro cultural nacional y europeo, logros que han aparecido de forma reiterada en diversos medios internacionales como el New York Times. La explosión cultural e implicación personal del alcalde se produjo a partir de la inauguración del Museo Picasso en Málaga, tras la cual se produjeron numerosas aperturas como el Museo Carmen Thysse en Málaga en el año 2011, ubicado en el restaurado Palacio de Villalón, que produjo además una profunda rehabilitación arquitectónica y artística de uno de los sectores más degradados del centro histórico malagueño, bajo el lema Entorno Thyssen. Yo doy fe porque al inicio de vivir en Málaga vivía para aquella zona y hoy no tiene nada que ver esa zona con lo que era antes. En el año 2015, la oferta cultural se completó con dos subsedes de importantes museos internacionales, como el Centro Pompidou y el Museo Ruso de San Petersburgo, ahí en Málaga. Y el último museo inaugurado el 12 de diciembre de 2016, el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, todo lo cual ha dado una gran proyección internacional a Málaga, aumentando de forma considerable el auge de los cruceros, posicionando al puerto de Málaga como el segundo más visitado de la península ibérica, por detrás de Barcelona, en lo que a turismo comercial se refiere. Todo esto sin olvidarnos de la remodelación de la ciudad, de la unión del puerto con la ciudad y del incremento significativo, tanto en número como en modernización de las infraestructuras en Málaga. Hoy creo que debemos agradecer la presencia del señor de la Torre en nuestra ciudad y también agradecer el deseo expresado de estar aquí. Esta conferencia se ha tenido que ir retrasando por motivos de agenda, pero estaba ya prevista desde hace muchísimo tiempo. En estos momentos difíciles para nuestra ciudad, en la que decisiones de instancia superior del Ministerio de Justicia o las acciones o no, que no voy a entrar a calificar, de los sucesivos gobiernos nacionales, locales y el gobierno autonómico, con una ciudadanía, también hay que decirlo, impasible o pasiva, pero que afortunadamente está despertando, como así se ha visto en los últimos meses, han llevado a nuestra ciudad y a nuestra provincia a una situación difícil para el desarrollo y para su desarrollo a un medio plazo. No debemos culpar de nuestra situación a la fortuna o al buen hacer de otros, sino más bien aprender de ellos. No somos dos ciudades ni enfrentadas ni competimos, y si lo hacemos en buena lid. Málaga y Granada. Granada y Málaga son ciudades hermanas desde hace siglos, por lo que hay que buscar el punto en el que ambas se hagan cada vez más ricas y más productivas, o más productivas y más ricas, más grandes para beneficio de sus ciudadanos, pero también para el de Andalucía y el de España. No debemos olvidar que aquí, hace 500 años, empezó la Edad Moderna, una nueva forma de gobernar, la expansión de España fuera de sus fronteras, en definitiva, una nueva nación. Tiene la palabra don Francisco de la Torre Prados, quien nos disertará con la conferencia que tiene por título Ideas para prestigiar la democracia. Muchísimas gracias, don Francisco, por estar aquí.
querido presidente del Club Constitución, presidenta de honor, decano, el Colegio de Arquitectos, vicepresidente del club. Quiero saludar también a la secretaria del club, que soy la primera persona que he encontrado al llegar aquí a Granada esta tarde. Por supuesto, a la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, la concejala también, Raquel Fernández, el portavoz Rocío Díaz. Quiero saludar, como es natural, también al presidente de la Federación de Hostelería, que sé que está aquí presente, al general de división, Amador Enseñat, al coronel de la base aérea, al presidente de la Unión Profesional, presidente del Colegio Veterinario, el alcalde de Ojíjares, y sé que está también la presidenta de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que por muchísimas razones quiero señalar la importancia de esa asociación y el que siempre tenemos que tener muy presente el recuerdo de las víctimas del terrorismo, que han sido para mí mártires de la democracia, en alguna medida. Porque, ¿qué pretendió ETA con aquellos años de plomo tan duro del 78, 79, 80, sino sacudir los cimientos de lo que se trataba de construir, una democracia de la cual vengo un poco a hablar, a un espacio que en Granada, poner este club con ese nombre tan expresivo y tan importante de la vida política española, de la historia de España del siglo XX, Club de la Constitución. Lo hago, lógicamente, desde el respeto a un club que se plantea algo tan importante como prestigiar la Constitución, reflexionar sobre ella, la lectura por el presidente de ese balance de curso, ¿no? Coincide mi charla, mi conferencia con el cierre de curso, por el retraso de agenda que se ha producido durante estos meses, permite ver hasta qué punto estáis preocupados por estos temas. Y yo felicito por ello. Felicito a Granada por tener un club como el que vosotros lideráis y felicito a Granada por tener unas instalaciones de Colegio de Arquitectos tan espléndidas, querido decano. Uno se queda sorprendido y maravillado de este espacio donde los arquitectos habéis mejorado lo que había como espacio arquitectónico y habéis conseguido magníficos resultados entre este salón que dialoga ahí con el jardín, con el patio, con esos árboles espléndidos. Decía el presidente del club, y entraré en materia rápidamente, que Málaga y Granada son dos ciudades hermanas, y es verdad. En la historia hemos estado juntas durante siglos, en la etapa del reino nazarí, Granada como capital hermosa de ese reino nazarí, Málaga como puerto, fortaleza en alguna medida del reino nazarí, conexión con el mar, la más importante conexión del reino de Granada, el reino de esta perimétrica, diríamos, y luego en la etapa moderna, a la cual aludes, también nos hemos incorporado años muy parecidos. Málaga fue en 1487, Granada en 1492, y a partir de ahí pues, hemos tenido un recorrido muy en paralelo, que yo espero se refuerce de una manera importante con la próxima entrada en servicio de la alta velocidad, porque eso nos va a permitir acercarnos en el tiempo, es una manera de acercarse en muchos sentidos, ¿no? Y son dos ciudades muy complementarias y que podemos trabajar juntas en muchos temas, no solo en turismo, también en desarrollo tecnológico, en complementariedad en cultura, en una estación de esquí como es Granada, aunque también tiene su litoral, pero en fin, luego Málaga más especializada en el tema del mar. Pero lo que venía a reflexionar con ustedes en esta tarde de principio de junio, a pocos días de que se celebren los 40 años de esas elecciones a las cuales aludía Mercedes Moll, una pequeña corrección, mi madre María Victoria Prados, ¿te acuerdas? Sí. De la Torre. No. Por su marido. Sí, pues bien, de acuerdo. Cariñosa corrección, nada más que... Sé el afecto que teníais, mi madre y tú, y ha sido muy agradable de tu parte el recordarlo, ¿no? Bien, decía que al filo de los 40 años de las primeras elecciones, las que abren la etapa constituyente, reflexionar sobre el recorrido de España en estos años yo creo que es oportuno. Muchos lo harán, lo van a hacer, lo han hecho ya, y se hará también el año próximo, cuando son los 40 años de la Constitución. Es bueno que se hagan, bueno profundizar en todo ello. Y es verdad que el balance en global es magnífico. Años de estabilidad, de progreso económico, hemos entrado en Europa, nos hemos homologado internacionalmente en tantos aspectos. Somos un país importante en la economía mundial y la economía europea, por supuesto, también. Todo eso está ahí. Pero dentro de esas luces, de esos logros que nadie puede negar y que yo
me complace subrayar, es evidente que no, que hay también sombras, ¿no? Que podríamos tener, queridos amigos, aprovechando que somos una democracia moderna, joven, comparada con otras de más de décadas y algunas de siglos, como las de los países del norte de Europa o los mismos países anglosajones, haber tratado de conseguir algo, aprovechando la experiencia de otros países, que fuera perfecto, que fuera inmaculado, que cada día de democracia, cada año de democracia, se avanzara en solidez, en confianza en las instituciones, en tener fuerza, por tanto, todas las instituciones democráticas. Y la verdad es que cuando hay encuestas, que a veces las hay, como sabéis, de Centro de Investigaciones Sociológicas, y salen datos como que un 70% de los encuestados en el año 16 desconfía de los políticos en general, es para preocuparse y para pensar cómo hacer las cosas mejor, para que todo eso cambie, ¿no? Cuando la corrupción y el fraude sigue siendo el segundo problema en el barómetro del CIS de marzo de este año, detrás del paro, es también para preocuparse. Y cuando el nivel de desconfianza social es muy elevado, 4,58 en el año 16, en una situación de decir, los españoles no se fían unos de otros, no se fían porque se piensa del fraude que puede existir en la sociedad civil en general y se piensa en la corrupción que puede estar no solamente en la vida política, también en la vida que relaciona empresas entre sí, ¿no? Y al final son como expresión de un mismo problema que afecta, por un lado, a la sociedad, fraude, y a la clase dirigente en el tema de corrupción. Yo quiero esto matizarlo en alguna forma, en el sentido de que no toda la sociedad está impregnada de fraude, ni mucho menos, ni toda la clase política, ni todos los políticos están afectados por la corrupción. Pero cuando hay casos que se convierten en noticias y hay distintos momentos, y nos podemos remontar a la década de los 80 y encontramos en distintos partidos, tanto los grandes partidos que han protagonizado la democracia en España, el Partido Socialista, el Partido Popular, ante Alianza Popular, los partidos nacionalistas, el Partido Convergencia en Cataluña, etcétera, partidos que han sido claves en la vida política española y con afectación en este tema. Uno piensa y se da cuenta que tenía que haberse hecho una reflexión profunda en los años 80, quizás en el momento en que empieza, pasada la etapa de UCD, si me permiten, la has descrito perfectamente en la síntesis biográfica que has hecho mía, ¿no? Termina en octubre del 82, la UCD, que casi desaparece como fuerza política, evidentemente queda muy residual, y entra una etapa de gran consolidación del Partido Socialista. Se podía pensar, y así fue, que iba a haber PSOE para 3-4 legislaturas, ¿no? Y cuando ocurre una etapa de largo mandato político a nivel nacional, es bueno que las reglas de juego sean reglas muy claras, muy transparentes, que puedan fortalecer, que no haya momentos, diríamos, de debilitamiento para unos y para otros, con visión de Estado. Tenía que haber sido un esfuerzo de quizás complementar, porque a la Constitución era muy difícil pedirle que pudiera plantearse qué iba a pasar en España décadas después, una vez puesta en marcha, tenía que complementarse con la, digamos, desarrollo constitucional, ¿no? El concepto de transparencia, que esa palabra me la habéis oído esta tarde más de una vez, que hoy está muy en vigor y tenemos una ley desde el año 2013, muy importante, la ley 19/2013, que está impregnando poco a poco toda la vida política española, la vida administrativa española, tenía que haberse visto con claridad en aquel momento que tenía que impregnar esa democracia naciente en España. En la estructura política, administrativa, administración también, cajas de ahorro, no olvidemos, partidos políticos, transparente, sindicatos, transparencia también, absolutamente todo. Luz y taquígrafo, eso era muy importante. Y no había nada que temer, queridos amigos, si a la política se va con la recta intención de servir al bien común, de servir al interés general, no hay ningún problema. Todo puede contarse. Todo debe decirse y los ciudadanos deben tener acceso a toda la información que tienen derecho claramente, y las leyes de transparencia insisten en ello. El hecho de que no haya sido así, para mí es uno de los, digamos, causas de que hayamos tenido situaciones que han creado interrogantes y que han debilitado en alguna forma la vida política o la democracia española, o la han desprestigiado interna y externamente. Cuando además coincide la crisis dura, la crisis económica 2007, 2008, 2009, 2010, 11 años durísimos, 12, con el afloramiento como noticia de casos de corrupción, la situación es como una tormenta perfecta, decía yo hace un momento una periodista, ¿no? Son circunstancias que sacuden los cimientos de la vida española, evidentemente. Y es el momento de pensar si justamente la crisis que se plantea
pudiera haber sido un poco menos fuerte si cuando entramos en Europa, año 86, sobre todo cuando entramos en el euro se plantea 2002-2003, las condiciones que nos planteaba Europa, que eran, en el caso del euro, muy puramente económicas, una inflación reducida, un déficit, quiero recordar, inferior al 3%, una deuda que no superara el 60% del PIB. Además de eso, plantearnos un país que fuera competitivo. Tener una moneda única, como el euro, supone que ya no puedes, en caso de crisis, reducir el valor de tu moneda, devaluar tu moneda. Eso era el procedimiento clásico cuando teníamos la peseta, la española peseta, y lo que han hecho otros países en situaciones de crisis económicas parecidas, caso de Italia, etc. ¿no? Al estar en una moneda única, tenías que ser igual que los más fuertes de la clase, permíteme esa expresión, igual de sólido. Y la solidez y la robustez de los países de Centro Europa, que son un poco la referencia dentro del euro, está basada para mí en un buen sistema educativo. Otro de los temas que creo que en estos años de democracia se tiene que haber hecho más énfasis. Una educación de calidad, no solamente para todos, por supuesto que para todos, pero también de calidad auténtica, donde fuéramos competitivos en los informes PISA, donde fuéramos competitivos en no tener el índice tan alto de fracaso escolar que nuestro país tiene y que sobre todo en el sur de España tenemos. Y dentro de España, pues bien sabéis que donde más frágil es el sistema educativo, los resultados es justamente en el sur, en nuestra Andalucía. Una competitividad con esos países supone una educación no solamente en conocimientos científicos, de humanidades, etcétera, sino también educación en emprendimiento, educación en innovación, educación en sentido cívico, educación en valores éticos, educación en la importancia de la transparencia, tantos aspectos que yo creo que en la educación en estas décadas no hemos ido avanzando y profundizando. Hemos discutido qué es eso de la educación cívica y tal, cuando la clave para mí es esos valores del bien común como gran elemento de unión, donde todas las fuerzas políticas pueden estar de acuerdo. Habrá matices, cómo alcanzar, y ese es el debate y eso son la confianza de los electores, pero siempre debe ser que el bien común sea el elemento, el objetivo de la acción pública, de la acción de los políticos y del funcionamiento de la propia administración. Por lo tanto, esos son para mí líneas, digamos, de cierta debilidad en nuestra democracia que tenemos y que han producido desprestigio y que tenemos que procurar cambiar. Porque cuando se plantea una analogía, y eso ocurre en el mundo en general, en Europa y en otros continentes, de que a más transparencia, menos corrupción, y a menos transparencia, más corrupción, tenemos que tener claro que hay que caminar por esa senda, ¿no? Y eso ahora está más de actualidad, pero en aquellos años algunos elementos había para poder avanzar algo, ¿no? Insisto que a la Constitución no se le puede pedir el milagro de que tuviera todo escrito, ¿no? Y previsto, como otro tema que faltó en la Constitución, insistir en la descentralización local, otro punto que yo creo que es muy importante recordar, acercar el poder a los ciudadanos para que justamente la transparencia, que antes he hablado, sea plenamente eficaz en el conocimiento de lo que hace la administración pública, es justamente cuando tú tienes, bajo, digamos, ese criterio de transparencia, una administración capaz de dominarla y de entenderla con facilidad, por su tamaño y por su funcionamiento, como es la local. Más difícil es hacerlo quizás a la regional y no digamos a nivel nacional o a nivel europeo. Por lo tanto, entre otros criterios por esa razón y también porque no cabe duda que la participación es un elemento clave en la democracia y la participación es más fácil justamente en el nivel local, el haber avanzado en la descentralización tiene que haber sido también un compromiso de aquellos años. Y ese compromiso yo le doy mucha importancia como alcalde porque he sufrido y sufro lo que es la centralización regional, que es muy ineficaz, es ineficiente, a veces sectaria y se desaprovechan potencialidades de una red de ciudades fabulosas que tiene Andalucía, no solamente las capitales de provincia, sino ciudades medias de 50.000 habitantes hacia arriba o de 20 a 50.000 habitantes. Andalucía tiene un tejido urbano como no tiene ninguna otra región española, solamente quizás Cataluña, pero Cataluña lo tiene muy concentrado en torno a Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, y Andalucía lo tiene muy bien estructurado, muy bien repartido por el eje mediterráneo, por el eje de Guadalquivir, por las zonas subbéticas. Hay grandes y potentes ciudades y medianas ciudades en todo ese espacio. Pues yo creo que ahí hemos desaprovechado una oportunidad extraordinaria y ese pacto que históricamente hecho de menos, vamos a decir, finales del 82, principios del 83, la andadura de esos años, de haber dicho, vamos a ir de esta manera, porque si van a empezar en 12,
ya habían comenzado, pero sobre todo se iban a profundizar en el programa de transferencias de competencias desde el Estado a la autonomía, con la advertencia de que los partidos pactaran que las competencias que se transferían no se tenían que quedar todas en el nivel regional, sino las que le correspondieran al nivel regional, aplicando un principio que en Europa es muy habitual, está ya consolidado, que es el principio de subsidiariedad, acuñado en la llamada Carta Europea de Autonomía Local, que elaboró el Consejo de Europa hace ya bastantes años. España la suscribe el año 87, me parece, ya Constitución aprobada. La suscribe, pero no la lleva a cabo, porque quien la tiene que llevar a cabo además son las autonomías, en el ejercicio de su autonomía. Pero no nos engañemos, las autonomías tienen una autonomía, pero sabemos todos que una es color de tal partido, otro de tal. Si los partidos pactan que el modelo de Estado que queremos es un modelo descentralizado de verdad, no repetir el centralismo que había en Madrid en las nuevas centralidades regionales, pues evidentemente se hubiera caminado en una línea que creo hubiera sido muy buena para justamente prestigiar la democracia, potenciar la democracia, facilitando la participación, que es un elemento clave y fundamental. Nosotros lo hacemos en todo lo posible, pero validamos la participación y hacemos, por ejemplo, el Consejo Infantil, que hay chicos que durante todo el año intervienen en los distritos, el 11 distritos que tiene la ciudad, y luego en el pleno municipal como tales. Es una educación muy interesante, una educación cívica, y luego 1000 órganos sectoriales de participación y territoriales a los distritos, pero dentro de nuestras competencias. De nada vale esa participación para las competencias que son autonómicas, como son los temas de sanidad, educación, por ejemplo, pero hay otras muchas que, siendo autonómicas, como es vivienda, como es políticas activas de empleo, nosotros estamos desarrollándola porque la gente nos lo pide, por ser el poder más cercano a la gente, al ciudadano. O sea, el vecino no distingue mucho, le falta, precisamente por ese tema de educación que hemos comentado, conocer bien la estructura administrativa y política del país, y no entiende muy bien dónde está residenciado el tema de las competencias. Permitidme una anécdota. En Málaga, a nuestro Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad de Vivienda que tenemos le siguen llamando Ministerio de la Vivienda, porque antes de la Constitución era el Ministerio de Vivienda el que hacía viviendas públicas en Málaga. Cuando se pone en marcha el proceso descentralizador, consecuencia de la Constitución, y pasa a la autonomía, deja de hacerlas. Yo no entendí por qué, pero EPSA, Empresa Pública de Sol Andalucía, se dedicó a otras cosas, a hacer un resort turístico en Costa Ballena y otros temas de esto, pero política de verdad, de viviendas, hizo poca. No digo que no hiciera nada, pero hizo realmente poca. Estamos en un espacio como este colegio, que de estos temas tiene que haber profesionales que les suenen estas cuestiones. Y de hecho nosotros somos los que estamos ocupando ese hueco. Hemos hecho en 10 años 5.000 viviendas y la Junta ha hecho 36. Esa es la realidad, es una diferencia grande. Y yo entiendo cuando la gente dice, voy al ministerio y le digo, ¿a qué calle? Y me dice la calle del instituto, lo entiendo perfectamente, ¿no? Esa pequeña, porque ha habido como un vacío, ¿no? Hemos vuelto a la etapa en que se hacían cosas como, digamos, en lo que era la administración central. Y es una pena que sea así. Lo lógico es que la política de vivienda, que es una política que puede hacer un ayuntamiento, sea transferida con sus capacidades económicas presupuestarias correspondientes. Porque nosotros lo hacemos sin recibir los recursos que se supone reciben la autonomía correspondiente. Igual que la política activa de empleo que hacemos con el Instituto Municipal de Formación y Empleo, o la política cultural que hacemos con potencia, con fuerza, o las instalaciones deportivas, muchos aspectos, no voy a detenerme en ello. Por lo tanto, las ideas para prestigiar la democracia que yo hoy os quiero exponer aquí y compartir con vosotros es: avancemos en la transparencia sin límite, sin límite. No hay nada que ocultar en la vida política administrativa, no debe ocultarse nada. Luz y taquígrafo en todo. Agenda de los políticos, costo de los viajes de los políticos, todo en la página web. Luego la gente verá lo que quiera, pero puesto ahí. Actuemos como si la gente viera y oyera lo que hacemos y decimos desde el principio. Yo se lo decía así a mis concejales desde que soy alcalde, que actuáramos de esa manera. Si se negocia un convenio urbanístico, si se un convenio colectivo, hagámoslo de tal manera como si la gente estuviera allí, como si hubiera un salón de acto como este, lleno de público, una cámara que grabara las conversaciones y lo transmitiera. Nada tenemos que perder. La gente es bueno que sepa las dificultades de un ayuntamiento, cómo administra los recursos, cómo lo distribuye, cómo para poner aquí tengo que ver de dónde saco, tal cual, qué puedo hacer de política fiscal, cómo la puedo moderar al máximo. Participar, como si fuera una gran comunidad de vecinos. La mayor comunidad de vecinos de la ciudad es el ayuntamiento y esa participación. Ese es el ideal. Lo puede hacer a través de muchos mecanismos, evidentemente. Bueno, hoy se transmiten los plenos, todo eso es una realidad. Pero además de eso y de esa participación en distritos, que aquí debe existir también,
Granada, los distritos territoriales. La idea de la transparencia, sabéis bien lo que me digo, no pongamos límites. Yo hace ya años que vengo publicando la agenda para justamente acercar, que la gente sepa a qué dedico el tiempo. No cuento a lo mejor lo que hablo, pero creo que si me reúno con tal persona o tal entidad, institución, ya se imaginará. Y el periodista puede preguntar, y a veces pregunta sobre el tema, ¿no? Y tú, hombre, si ves oportuno, pues cuenta también, inclusive el contenido de la reunión, ¿no? Dar facilidades para esas ideas. ¿Qué tema me parece importante insistir en el tema de la transparencia? Eso nos dará una herramienta muy potente en esa lucha contra el fraude y la corrupción, que entiendo que debe ser una gran cruzada nacional, si se permite, una gran tarea de todos, ¿no? Y donde la gran mayoría, además, de los políticos están en esa línea sana. Es así, ¿no? Pero lo que tenemos que procurar es que haya esa conciencia en todos los partidos de que la política se va a servir al bien común y al interés general, y que esa idea impregne desde la escuela, por supuesto, a todos los ciudadanos y también a la vida interna de los partidos. Que la gente sepa que cuando se da el paso adelante de ofrecer tu tiempo al servicio de la ciudad, es para justamente ayudar de verdad a la gente en general, no para ayudarte tú o tus amigos o tu familia. Nada más lejos de la política ese tipo de planteamiento. Respecto a la descentralización, creo que lo he dicho prácticamente todo lo que quería decir. Creo que es un tema complejo ahora porque en las estructuras ya muy consolidadas de las autonomías, cualquier paso en ese camino supone para ellos ahora ver de dónde sacan los recursos de esas competencias que tendrían que transferir. Se tiene que haber hecho desde el minuto 1. Nos hubiéramos evitado unos servicios centralizados de las consejerías en Andalucía, que son miles y miles de funcionarios innecesarios. Una vez, hablando conmigo, no diré el nombre, en fin, además una persona de la universidad que había sido director en temas locales en la Junta, sabía mi forma de pensar en esta materia, decía: no sabes, alcalde, en la razón que tenías y que tienes en esta materia, la cantidad de dinero y de tiempo que nos hubiéramos ahorrado si se hubiera ido en ese camino. De tiempo, porque claro, el diálogo desde la administración autonómica con la local, esa base de boletín, boja, escritos, etcétera, etcétera, las convocatorias que se hacen, todo eso es tiempo perdido. Si tú tienes unos fondos de libre disposición para hacer frente a tales obligaciones, tu autonomía, la local, te permitirá decir: en mi ciudad la estrategia debe ser esta, desde el punto de vista del desarrollo económico. Desde el punto de vista social tengo tal urgencia, pero no tienes que estar pendiente de que te lo marque la política autonómica, que muchas veces es rígida y equivocada, porque no puede ser café para todo. Cada ciudad tiene que tener su propio ritmo y su propia cuestión. Y estamos en esa materia, queridos amigos, situados mal en Europa, los más débiles de Europa. Antes hablaba de la red de ciudades tan estupenda que tenemos aquí, pero a la hora de competir en Europa, cuando queremos captar una empresa que venga, un congreso que acuda a cualquier ciudad, cualquier acontecimiento, inversiones en definitiva, y tienes que moverte en esa dirección, los recursos que tenemos son los menores. Medidos en euros por habitante y año, lo que manejan los ayuntamientos españoles es muy inferior a lo que manejan los ayuntamientos franceses, alemanes, italianos, no digamos los del norte de Europa. Tuve ocasión en el Consejo de Europa, donde representé durante 2 o 3 años a la FEN, a la Federación de Municipio y Provincia. Hay un órgano que se llama Congreso Europeo de Poderes Locales y Regionales. Tuve ocasión de conocer un informe sobre la autonomía local en Europa, al hilo de esa Carta Europea de Autonomía Local que decía. Eran datos de 2002, pero no han cambiado mucho las cosas. Habrán cambiado en números, pero no en las proporciones. En aquel momento, España tenía 1.000 euros habitante año. En caso de Málaga, pues eso correspondía a unos 500 millones de euros. Más o menos era lo que teníamos. Excepto País Vasco y Navarra, que por su concierto tienen un 60% más. Eso suele ser una realidad en casi todos los casos, tanto en el nivel local como a nivel autonómico, tienen más recursos. Un tema que algún día este país debe resolver de una manera cordial y amistosa, pero con claridad y con transparencia. Lo que yo digo, luz y transparencia, que sepa esas cosas para que justamente no presionen mucho los vascos, ¿no? Porque si presionan más van a crecer más todavía. En el 60 ya es bastante diferencia, tener un 60% más de recursos que el resto de España, ¿no? Pero comparando Francia, Italia, los vascos y los navarros se quedaban bajitos. Allí estaban 3 veces el promedio de España, o 4 veces inclusive, aún teniendo nivel regional como tiene Alemania. Pero cuando no hay nivel regional que compite en el tema y tiene solamente el nivel estatal y el nivel local, caso de Dinamarca, Suecia, Finlandia, etc., ahí la diferencia es 10 y 11 veces. Son ciudades potentes, viene verdad que con muchos temas en la mano, muchas obligaciones,
vivienda, educación también, etcétera. Pero es fabuloso. Yo, queridos amigos, que llevo de alcalde 17 años y que he hecho lo que he podido por el progreso de mi ciudad, algunas cosas amablemente has querido destacar, echo de menos no poder ser, digamos, no tener competencia en materia de educación, no poder actuar para que lo más importante que tiene un territorio, que es su gente, los recursos humanos de su gente, poder influir en que el nivel educativo, el nivel de preparación de nuestra gente sea el mejor posible. Conseguir que nuestro informe PISA no esté tan bajito, no esté por debajo del 5, sino esté lo más alto posible, 5 y pico, y que tengamos efectivamente fracaso escolar nulo o prácticamente inexistente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la primaria, que es donde sabéis que Finlandia hizo su gran revolución educativa, hace ya bastante más de 40 años y transformó un país a base de poner el nivel de los 6 años, que es el primer año de primaria, los mejores productos de su universidad, los mejores egresados, los mejores, digamos, expedientes, los mejores titulares. No lo dedicaba a la investigación o a ser catedrático, que también dedicará a buena gente, sino entendiendo que lo más importante son los cimientos de un país, no lo de arriba, sino los cimientos, y los cimientos es la educación en su base. Si cuidamos la educación en esos años, estaremos facilitando que luego la secundaria, el bachiller, si va siguiendo también el cuido, ¿no? Pero en fin, eso ponían el acento. Y yo me hago la pregunta, nosotros hemos tenido y tenemos una autonomía que es, el famoso artículo, querida Mercedes, de 151, de las avanzadas, de las rápidas, de las que eran llegar al máximo nivel de competencia en el mínimo de tiempo. ¿Y de qué nos ha servido a la hora de poner en marcha operaciones como esta? Dedicamos en Andalucía, entonces, los primeros años, de las máximas energías y esfuerzos, en un tema que era siglo XIX, puro siglo XIX. Me acuerdo que era la reforma agraria, era el gran tema, el gran objetivo. Jolines, estábamos para terminar el siglo XX, para comenzar el XXI. ¿No hubiera sido mejor dedicar estos esfuerzos a hacer la reforma de la educación en Andalucía si no se abordaba en España? Haber dialogado, señores del Gobierno central, si no abordáis este tema, que además debe haber estado en el pacto ese que he echado de menos históricamente de los 80, del 82, 83, es decir, temas que España tiene por delante. He hablado de transparencia, descentralización, si queréis ese tema a lo mejor se podía ver menos, lo de la transparencia, descentralización sí había que verlo. Ahora os contaré alguna anécdota dentro del hilo que trato de que no sea rosario de anécdotas, sino ideas lo más estructurada posible. Y la educación era evidente, que España no tenía un nivel educativo. Es que la formación profesional española ha sido alguna vez potente. Hemos tenido formación dual, como Alemania hace décadas que tiene, que es una de las bases de su industria y de su economía. ¿Por qué no copiamos lo bueno? Si es tan fácil y no es tan complejo el tema, ¿no? Pues Andalucía podía haber cogido esa bandera, hubiera sido fabuloso. Y sin embargo, en el debate de Andalucía nunca ha estado ese tema digamos, en el tapete de las cuestiones urgentes e importantes. Yo creo que eso hubiera valido la pena hacerlo. Aludía a vuestro presidente a que yo estuve, efectivamente, después del año 11, además de ser alcalde, me eché valor de ser senador, y estuve 2 años y pico, en un esfuerzo, ¿cómo llamarlo? Muy fuerte fue, de tiempo, de energía, etcétera, y de trabajo, por intentar que el Senado fuera, y lo hago al hilo de la descentralización, la Cámara no solamente de las autonomías versus el Estado, sino la Cámara también de las autonomías versus ayuntamientos. O sea, que se hablara de los 3 niveles, no solo del nivel región o autonomía respecto al nivel central, sino también que los poderes locales hubieran escuchado. Hay una comisión de temas locales allí. Pero el debate que había que hacer, que es el que yo pretendí, de que los senadores de representación autonómica, sabéis que hay senadores directos de los ciudadanos, 4 por provincia, y luego cada autonomía tiene 1 por millón de habitantes y 1 por la autonomía, señor, que eso son unos 70 y algo. Estos tenían que haber oído hablar a algunos senadores, alcaldes que estábamos, no mucho, pero algunos, con este mensaje de que las cámaras autonómicas tenían que haberse planteado este tema y nunca se lo han planteado a fondo, el de la descentralización local. Haberlo hecho en su momento, pero al menos, aunque sea tarde, plantearlo con seriedad y con rigor e ir corrigiendo lo que no se ha hecho bien en ese tiempo. Visto que la atención del Gobierno y de las cámaras estaba en la economía, y yo lo entiendo, que era un momento muy difícil por la crisis económica, dedicar la atención a este tema, me parecía que mi esfuerzo no tenía sentido prolongarlo más y me dediqué de nuevo exclusivamente al ayuntamiento. Pero tenemos un país efectivamente centralizado. He puesto el ejemplo en relación a los otros países europeos, pero el gasto público local, dentro del gasto público total, no ha cambiado básicamente desde antes de la Constitución ahora. Estamos en un 12-13%, que es poco más de lo que había antes.
Las autonomías que estaban en cero, porque no existían, hoy tienen ya el 45% del gasto público y el 55% de los recursos humanos de todas las administraciones públicas están en la autonomía. Y me parece lógico que sea así, porque no se ha hecho, es lógico los números que salgan, porque no se ha hecho la descentralización a la cual he aludido. Tres son, por tanto, los temas esenciales que traigo a conocimiento y compartir con vosotros, que es insistir en la idea de la transparencia, insistir en la idea de la descentralización y la importancia de la educación como elemento complementario de todo ello y como elemento de fortalecimiento de nuestra democracia. Estamos a tiempo, queridos amigos, de que sigamos avanzando y mejor. Vamos a ir muy bien en la economía, todo lo que parece. Si no hay cambios en la política económica que se está haciendo, yo creo que el Gobierno, con la aprobación del presupuesto de este año, que está en vías de materializarse ya, tiene ahí garantizado una continuidad en la política económica interesante, ¿no? Pero creo que no viene mal este tipo de reflexiones. Nos importa mucho que, además de prestigiar las instituciones por los resultados económicos, tengamos una sensación de que los ciudadanos recuperan su confianza en las instituciones democráticas en todos los niveles, en el nivel local, nivel regional y en los niveles nacionales. Y creo que por ahí debemos de marchar. Desde el municipalismo, desde el ayuntamiento, nos hemos esforzado, cada uno nuestra forma de entender las cosas. En Málaga hemos hecho tareas en la línea de una estrategia de ciudad potente en cultura, potente al mismo tiempo en innovación y en emprendimiento, porque pensamos que mientras más oferta potente en cultura, más fácil el poder competir en la atracción de talento, en la atracción también de inversiones, reforzar el turismo, evidentemente, y porque creemos que la cultura sirve también para la educación, aunque la educación es tarea, además, aparte, con personalidad propia, ¿no? Y es evidente que el esfuerzo que se ha hecho desde los poderes locales en el ámbito del ajuste económico, los ayuntamientos se han saneado económicamente de una manera importante, y en hacer competencias, como antes comentaba, que son más allá de las que son nuestras, está como un activo de estos años. Pero justamente para seguir avanzando en este esfuerzo, para que los ayuntamientos podamos desempeñar ese papel de ágora para el debate ciudadano, participación de todos los vecinos en las decisiones que se toman, compartir el modelo de ciudad, dónde queremos llegar, etcétera, etcétera, es muy conveniente que efectivamente avancemos en esa descentralización, en esa transparencia y en esos niveles educativos, ¿no? Yo, queridos amigos, lo que en definitiva trato de deciros, y abrimos ahora, espero que sea así un coloquio, como es natural, en este Club de la Constitución, es que el balance de nuestra democracia es positivo, en términos globales, pero perfeccionable. Y que hubiera sido magnífico poder llegar a estos 40 años de vida democrática con un modelo nuestro muy parecido, muy homologable al que tienen los países del norte de Europa o del centro de Europa. Modelos donde se pone el interés nacional y el interés del bien común por encima de la estrategia de partido, donde el servicio a ese bien común de la ciudad, a ese bien común de la región, del Lánder o a nivel nacional, facilita y de una manera muy normal el entendimiento de fuerzas políticas a veces antagónicas, ¿no? Es modélico encontrarse Alemania y otros países que puedan formar gobiernos con toda naturalidad, lo que podían hacer gobiernos que han sido antes centro-derecha, digamos, cristiano-demócratas y socialdemócratas, y crean grandes alianzas. Eso da una sensación de estabilidad, de madurez extraordinaria, y que con facilidad pueden hacer cambios según sea lo que el votante quiera, ¿no? El votante es el que va diciendo, interpretar la voz del votante de una manera clara. Y tener fuerzas prestigiadas y fuerzas donde las ideas claras de que una sociedad democrática tiene que ser respetuosa con los derechos de todos, nacidos dentro o inmigrantes o refugiados, etcétera, todo eso debe estar calando de una manera clara en esos países y nosotros debemos ir en esa misma dirección. Es verdad, en España, como uno de los balances positivos de estos años, que a pesar de esa crisis económica tan dura, a pesar de esos casos de corrupción que ha existido en distintas décadas, en distintos momentos, las fuerzas políticas españolas han demostrado sensatez, sentido común en general, y que los llamados populismos, por ejemplo, pues, hombre, tienen presencia en España, pero que el populismo, por ejemplo, de extrema derecha, que es francamente preocupante, aunque últimamente Francia ha sabido estar a la altura y ha podido, en fin, vencer bien fuerzas con un sentido democrático y de moderación a la extrema derecha,
y en Alemania parece que la señora Merkel va, de cara a las generales suyas, pues consolidándose como una alternativa, que ahí está también los socialdemócratas en Alemania, etc. Se ha parado un poco los pies en Holanda, en Austria, a un crecimiento de una extrema derecha que tenía en sí mismo, además, elementos muy preocupantes de cara a Europa. O sea, fuerzas políticas que no crean en Europa, que no crean en la cohesión europea, no nos viene bien a ningún país europeo, ni siquiera a los que estamos fuera de esa corriente, ¿no? Por lo tanto, nos importa mucho que en Europa las cosas vayan en esa dirección. Y nos alegra que en España todo eso no se haya producido, ¿no? Y ni veo riesgo de que eso se vaya a producir por ese lado. Es bueno que el populismo de izquierda radical que existe en España, vaya moderándose. Ahí eso ya ellos verán cómo el tema se transcurre. Yo tengo la esperanza de que la integración en las instituciones acabe encontrando un camino de moderación. Porque al final, queridos amigos, la moderación, el centrismo, lo que fue en su momento, quería Mercedes, el gran argumento de UCD, que fue una fuerza capaz de aglutinar, capaz de moderar, capaz de consensuar en torno a ella a todas las fuerzas para elaborar la Constitución, esas ideas de moderación y de centrismo son claves que estén cada uno desde su posición, pero que tenga su componente para que pueda haber diálogo, para que pueda haber elementos de conexión. Queridos amigos, yo quiero ya finalizar para pasar al coloquio de los temas nacionales, regionales o locales que queráis. En definitiva, me alegro mucho de haber podido venir, aunque sea tarde en relación a vuestro deseo, a este Club de la Constitución. Me alegra enormemente que en Granada exista un club de esta importancia, de esta fuerza, y me alegra haber podido compartir estas ideas que estoy seguro que en el coloquio podremos desarrollar con más detalle. Insisto, transparencia sin límite, descentralización de acuerdo con ese principio de subsidiariedad que en Europa existe muy clara. Y en educación, cualquier, como diríamos, objetivo que nos pongamos siempre se quedará corto. Lleguemos al máximo en la calidad, seamos competitivos, porque ahí nos jugamos el futuro. Nos jugamos el futuro en una sociedad que cambia a una velocidad tremenda, en el plano tecnológico, en el plano científico, en el plano digital, y nos jugamos el futuro porque estamos en una Europa de moneda única, estamos ahí dentro. Y tenemos que ser capaces de que nuestro sistema sea productivo, competitivo, absolutamente capaz de tener emprendimiento, de ser innovador y ser capaz, por tanto, de generar el empleo que en una economía global se puede hacer si tienes esa fortaleza esencial y fundamental. Si todo eso se hace dentro de 40 años, queridos amigos, los que estén, seguro que podrán hacer un balance mucho más brillante de la democracia española del que yo puedo hacer y que nosotros podemos hacer ahora, que es un balance, insisto, muy bueno, pero no perfecto, no ideal. Y nosotros tenemos que esforzarnos en recuerdo, entre otras cosas, de las víctimas del terrorismo, de las 820 y tantas víctimas, 830, porque para mí, termino con esta idea, los considero mártires de alguna medida de la democracia, porque cuando le quitaban la vida a José María Martín Carpena en Málaga o a Luis Portero en Granada, y saludo al teniente fiscal, que sé que está por aquí, nos habló antes, estaban queriendo sacudir los cimientos de la democracia en España. Ya en ese caso era pasada la etapa constituyente, pero la etapa constituyente fue tremendo. Era prácticamente cifras de casi un centenar de muertos en algún año, que eran auténticos golpetazos sobre las estructuras y las instituciones que nacían, que eran jóvenes, tan jóvenes que todavía no estaba ni la Constitución terminada y ya estaban sacudiendo con fuerza y con crueldad desde las filas de ETA, ¿no? En recuerdo a esas víctimas de ETA, víctimas del terrorismo en general en España, debemos de esforzarnos todos en hacer las cosas bien, en ser ejemplares, queridos amigos, porque es lo menos que podemos hacer, en recuerdo de ellos y en recuerdo de todos los que soñaron y entregaron miles, millones de horas de trabajo, de su tiempo, para crear, las estructuras políticas, los partidos de entonces, en fin, se partía de la nada, se partía de un Estado que no tenía cultura democrática, que no había institución democrática, y recuerdo a todo ese esfuerzo, tenemos que ir todos esforzándonos en ese camino de hacer las cosas perfectamente bien. Esa es la mejor respuesta que se puede dar a cualquier preocupación en esta materia exista. Y cuando se habla de reforma, que es inevitable que se hable de reforma de Constitución, es lógico, yo siempre he planteado en Málaga que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, hacer el día a día perfecto, la labor de cada uno al más alto nivel, la labor de cada institución, sea ayuntamiento, sea autonomía, sea Estado, al máximo nivel, y siempre con lealtad institucional, y siempre con sentido de servicio al bien común. Si así lo hacemos, España tendrá una democracia de primer nivel,
de nivel máximo. Y eso, queridos amigos, ayuda mucho. Termino con esta idea. Los países que mejor captan inversiones, que mejor le va a la economía, son aquellos que tienen máximo prestigio, en cero de corrupción, máximo de transparencia y mejor democracia. El que invierte en ello está invirtiendo en futuro, está invirtiendo en economía, está invirtiendo en empleo. No solo es prestigio de la marca del país, es también atracción por la seguridad jurídica que da, por la seguridad que da de un país que sea modélico. Está en nuestras manos, podemos hacerlo. Hagámoslo posible, queridos amigos. Muchas gracias. Pues con el permiso del señor decano, vamos a iniciar el turno de preguntas que yo estoy seguro que ha suscitado esta estupenda y magnífica conferencia de don Francisco de la Torre. ¿Hay alguien? Si se pueden identificar, pues mejor a la hora de hacer la pregunta, aunque algunos nos conocemos, pero sobre todo... Buenas noches, soy Ignacio Bozo. En primer lugar, darle la enhorabuena al Club de la Constitución por este acto. ¿Perdón? Y yo lo que quería hacerle una pregunta en relación a lo que usted acaba de mencionar, lo que es el Estatuto de la Autonomía y las diferencias que han existido entre la capitalidad, Sevilla, o la Andalucía occidental, en detrimento de la oriental. ¿Cómo cree usted que se puede compensar ese déficit de la oriental respecto a la occidental? Déficit se refiere desde el punto de vista de ese centralismo. Efectivamente. Y económico, en definitiva, lo que se trata luego es un déficit económico. No obstante, aquí en Andalucía Oriental pues hemos padecido lo que ha sido un despoje económico y de institucional incluso por la generosidad nuestra, en favor de la occidental, para crear lo que hoy conocemos como Andalucía en toda su extensión. Si yo entiendo bien, la pregunta es si se puede compensar un poco la centralidad que tiene la autonomía nuestra, sí. A efectos de que no haya diferencias en el desarrollo entre Correcto. el occidente y el oriente andaluz, algo así. Correcto. Obvio, la única manera de hacer eso bien es haber practicado una política de descentralización. Que me he permitido un comentario, a nivel un poco anecdótico. Cuando estábamos en la etapa constituyente, no sé si Mercedes lo recordará, yo creo que las reuniones que hacía desde que teníamos de la Asamblea de Parlamentarios andaluces, que funcionaba como una especie de reflejo de la Cámara a nivel nacional. Nos reuníamos para debatir, por ejemplo, un tema que no sé si conocéis, ¿por qué no está Melilla y Ceuta dentro de la autonomía andaluza? Quizás esta anécdota la conozcáis, pues porque si hubiera estado el color político de la preautonomía hubiera sido UCD. Sumados los parlamentarios de Melilla y Ceuta, daba más para andar UCD que PSOE, ¿no? El argumento del PSOE era que de cara a Marruecos era más difícil que lo aceptaran, pero hubiera sido igual, ¿no? Yo creo que Melilla era, como sabéis, provincia de Málaga, Ceuta era provincia de Cádiz, lo normal es que hubiera habido esa continuidad, ¿no? Pero eso fue una decisión de la Asamblea de Parlamentarios andaluces, ¿no? En definitiva, cuando se estableció luego el estatuto, se hizo el año 81, todo eso fue aprobado, debatido mediante comisiones dentro de esa asamblea. Antes, en el año 78, cuando se crea la preautonomía, se constituye, aludía nuestro presidente a la presidencia de Fernández Viaga, en aquel momento, la preautonomía, como saben ustedes, se surgieron como un acompañamiento al restablecimiento del poder del gobierno de la Generalitat, Tarradellas en Barcelona, y el del País Vasco también, que volvió del exilio, la Izaola, ¿no? Para tratar de ir haciendo un poco el mapa autonómico. Pero en algún momento, sobre todo en la etapa en que yo fui miembro de la Junta Preautonómica, que presidía Fernández Viaga, yo defendí siempre que la capitalidad de Andalucía no estuviera en una gran ciudad, sea Sevilla, fuera Málaga, fuera Córdoba o Granada, porque el estar en una gran ciudad era tender un poco a hacer ese centralismo. Era muy fácil en una gran ciudad coger los miles de funcionarios que se necesitaban. Si no, había una ciudad media al modelo de Extremadura con Mérida, al modelo de Santiago de Compostela con Galicia, ¿no?
y planteé, por ejemplo, Antequera, Antequera, otra sí, alternativa, ¿no? sí. Me acuerdo que Escureto decía, pero ¿tú es que eres de Antequera? O no soy de Antequera, soy de Málaga. Lo hacía de una manera muy objetiva, pensaba que era un lugar de cruce de los dos grandes ejes, Sevilla-Granada y Málaga-Córdoba, ¿no? Daba ese tema. En definitiva, lo que quiero decir es que esa descentralización hubiera sido más fácil desde una capitalidad más reducida, y esa era la ocasión de haberlo hecho bien. Ahora la única manera de hacerlo es tratando justamente de que haya una política equilibrada en ese sentido. Yo podría contar muchos ejemplos de no trato igualitario entre Sevilla y Málaga, pero no me gusta ir con políticas de agravio, con expresiones de agravio, sino tratar de sumar fuerza y pensar en cómo hacer las cosas nosotros bien, ¿no? Tener confianza en nosotros. Yo creo que Málaga y Granada son territorios magníficos, ¿no? Con una potencialidad extraordinaria, y que la clave está en los recursos humanos. He aludido al tema de la educación, esa es la clave. Si dedicamos atención a ello, el problema es que no está en nuestras manos. Yo pongo algún esfuerzo ahora en Málaga, trato, porque además ha sido mi compromiso en la última campaña, que nadie se quede atrás, pero me cuesta mucho hacer que los colegios hagan esfuerzo de poner un tutor de alumno de curso superior y alumno de curso inferior. Algunos lo están haciendo voluntariamente. Hay una fundación que le apoyo bastante también, con voluntarios de la universidad que hagan ese papel también en alumnos que están en una situación de dificultad en la secundaria, algo parecido, ¿no? Pero sé que no estoy contestando bien a la pregunta, ¿no? Es que no es fácil contestar a ello. Lo que tenemos que hacer es tener la sensación, con una estrategia clara de ciudad, que la potencialidad de cada territorio nuestro está a tope, al máximo, y luchar porque se hagan las cosas bien. Entonces, sí, que no te frene la centralidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está de actualidad, me viene a la memoria. Cuando se hacía el AVE Córdoba-Málaga, que es el que permite hacer justamente el de Granada, ¿no? A partir de Antequera, el gobierno de entonces del PP planteó hacer un bypass en Almodóvar del Río para poder facilitar la conexión también desde Málaga y Granada, mañana, cuando esté conectado, hacia Sevilla, sin tener que ir a Córdoba, que es como hacemos nosotros ahora. Nosotros, para ir de Málaga a Sevilla, tenemos que ir a Córdoba, y en Córdoba cambiamos de vía, o al revés, de Sevilla a Málaga, va a Córdoba. Una cosa realmente absurda. Cuando las vías van unidas, digamos, en un momento determinado, y lo que se trataría es de, antes de llegar a esa unión, hacer un giro a la izquierda, si vienes de Málaga, a la altura de Almodóvar, para conectar hacia Sevilla. Es como una estrella o triángulo en curva, ¿no? Pues la respuesta de la Junta en ese momento, y después con el gobierno de Zapatero, que insistió en esa idea, porque era un criterio puramente técnico, no era tanto político, sino de lógica técnica, de aprovechar bien los recursos, ya que se hacía la inversión, que sirviera también para el viaje de Sevilla a Málaga y de Málaga a Sevilla, y mañana de Granada también hacia Sevilla. Pues lo que ocurría es que Sevilla tenía el reflejo centralista de querer hacer una vía de conexión de Málaga y Granada a través de Antequera, un ferrocarril de Antequera a Sevilla distinto, no sé si me siguen el mapa, al que hay de Córdoba a Sevilla, para crear una especie de radial, ¿no? En Sevilla llegan todas las vías, desde el este, del oeste, del norte, del sur, ¿verdad? Como si fuera Madrid, ¿no? Es un reflejo centralista absurdo, ¿no? Absurdo, que nos ha retrasado años, y que ahora, cuando se plantea el bypass en una etapa de ajuste económico, antes no había tanto ajuste económico, el gobierno plantea un bypass muy cortito, hay que bajar a 100 por hora para poder tomar la curva y seguir hacia Sevilla. Nosotros hemos planteado que no, que se haga antes, no sé si me seguís, con un radio no de 500 metros, sino un radio más abierto, para poder conectar tanto los que vayamos de Málaga como de Granada a Sevilla, o viceversa, de Sevilla a Granada y Málaga, en unas condiciones adecuadas. Ese tipo de cosas son las que hay que hacer, por ejemplo. Pero eso, por cierto, no solo nos viene bien a nosotros, también le viene bien a Sevilla. Si tuvieran un buen reflejo, porque la unión fácil y cómoda entre las 3 o 4 ciudades básicas de Andalucía le viene bien a todas. No es solamente cuestión para nosotros, ¿no? Yo la receta que doy es: hagamos todo lo que esté en nuestras manos porque la potencialidad de cada uno de nuestros territorios sea la máxima posible, y pongámoslos en conexión. Utilicemos, sumemos, saquemos sinergias. A Málaga le interesa mucho que vuestra estación de esquí sea la mejor posible, porque eso nos beneficia a nosotros. Y a vosotros les interesa mucho que Málaga tenga las mejores playas, los mejores golf, etc. Todo eso sumado da buen resultado. Y que la oferta vuestra cultural y patrimonial sea espléndida, es bueno para Málaga. Y recíprocamente, que hagamos cosas buenas en museos, le viene bien a Granada. Al final, si hay un congreso que viene aquí, también tiene en cuenta que hay cerca Granada y Córdoba. Y al revés, si un congreso viene a Granada, también puede pensar que el día libre final puede ir a Málaga. Esas cosas, cuando una ciudad está tan cerca, vamos a estar a menos de una hora casi con el AVE, lo que haya en una y otra viene bien, ¿no? Y lo que podemos, lógicamente, es no hacer nada contra versus, sino trabajemos desde nuestro ámbito para progresar lo mejor posible. Te da la sensación que ha habido muchas
decisiones. Yo podría contar que cuando el Parque Tecnológico sale en Málaga, el año 92, nació con un retraso de 6 años. Permitirme este comentario de desahogo. Ya el 86 existía el del Vallés en Barcelona y el de Zamudio en Vizcaya y el de Tres Cantos en Madrid, que con inteligencia lo habían planteado para cuando entráramos en Europa, que entraron en el 86, pudieran aterrizar, nunca mejor dicho, empresas americanas, como pasó en Tres Cantos, japonesas, como pasó en Barcelona, pensando que de esa manera entraban en Europa con una gran facilidad. En Andalucía no se enteraba, o no quiso enterarse la Junta, que el espacio más idóneo para un parque tecnológico en tema de TIC era algo parecido a Málaga, si me permitís, igual que vosotros también tenéis una cierta vocación biotecnología, ¿no? Y bueno, pues se retrasó lo de Málaga y coincidió que nacía cuando nacía el Cartuja, después de la Expo, ¿no? Cosas parecidas. Yo a veces da la impresión que se ha mirado las cosas efectivamente desde una óptica muy, muy centralista, cuando lo que hay que hacer, si eres capital de un territorio, es potenciar el territorio al máximo, porque mientras mejor vayan todas las ciudades y todas las provincias, mejor para el ente que lidera el territorio. No sé si contesto tu pregunta. Paco. Muchas gracias por tenerlo aquí y por la lección que nos ha dado. Lamento que nuestro alcalde no esté aquí por 3 motivos. Primero, porque es de hospitalidad y de buen vecino. Segundo, porque hubiera escuchado su magnífica conferencia y hubiera aprendido algo que le hubiera venido muy bien. Y tercero, porque tratar de politizar las relaciones de los que nos representan a todos los granadinos, a todos los malagueños, me parece una barbaridad. Dicho esto, y pidiendo disculpas por quien no ha venido, sí le quiero plantear algo. Su tema era la democracia, y yo entiendo que una democracia política sin una democracia económica es imposible. Y donde se practica la democracia directa es en los ayuntamientos. Sin embargo, curiosamente, ningún gobierno, ni central ni autonómico, se ha volcado en los ayuntamientos como debiera. E incluso decía un alcalde granadino que necesitaba un economista para que le valorara la sesión de competencias que todos los días aparecía en el boletín oficial del Estado y que iban a parar a los ayuntamientos sin la dotación necesaria. Dicho esto, la pregunta es: Granada hasta dónde está, Málaga hasta dónde está, ¿cómo se ha apañado usted con esas limitaciones económicas que tenía? ¿De dónde ha sacado la financiación? ¿Cuál ha sido su estrategia? Bueno, en primer lugar, sobre el tema del alcalde, hombre, yo creo que es un tema de agenda, ¿no? De pensar que no es más que eso, que no tendría una agenda complicada y no habrá podido estar, ¿no? Luego, en el tema de los ayuntamientos, es verdad que no ha habido esa preocupación, pero yo la pongo justamente en el ámbito de las autonomías, que son los que tienen que hacerlo. O sea, el Estado, digamos, se ha, ¿cómo diríamos?, desprendido la palabra, de todo aquello que no debe estar en el nivel Estado y debe pasar al ámbito regional. Puede inclusive se ha desprendido de algo más allá de lo que diga. Hay quien puede poner en cuestión que el tema de la educación no hubiera debido plantearse muy bien. Pasa la autonomía, pero hay unos criterios básicos de la historia de España, de la Constitución Nacional, que debemos de tratar de que la autonomía no se cuente de una manera muy distinta. Unos elementos comunes que son importantes para la cohesión territorial de este país, para la cohesión nacional. No se puede contar una historia cambiándola. Permitidme que haga esta, sin entrar en muchos detalles, pero sabéis más o menos a lo que me quiero referir e imaginar. Y eso se podía haber pactado, inclusive con las fuerzas nacionalistas. Creo que es un tema de entendimiento. O sea, el nacionalismo no tiene que basarse en cambiar la historia. El nacionalismo, que en definitiva poner el acento en la importancia de la región, en las características que tiene, la lengua que caracteriza a Cataluña, País Vasco, etc., como un factor complementario, ¿no?, de la cultura castellana o española en sí mismo. El español, la cultura española es tan rica que tiene esa complejidad de todas las culturas que la conforman. No tiene por qué, insisto, estar basado en un cambio de la historia en sí mismo, ¿no? Pero luego, una vez hecho ese desprendimiento del Estado hacia la autonomía, las autonomías tienen que haber pensado, como antes os decía,
que hay ese principio que es muy práctico, muy interesante, de que el ámbito local debe recibir aquellas competencias que puede hacer un ayuntamiento. Un ayuntamiento en materia de vivienda puede hacerlo todo. Si hoy, hace años, muchísimos años, se inventaron las cooperativas de vivienda, un ayuntamiento, por pequeño que sea, puede abordar la rehabilitación. Para eso están los arquitectos, que lo mismo trabajan al servicio del ayuntamiento que al servicio de una autonomía, pero saben que en el servicio del ayuntamiento ese diálogo luego con los vecinos a la hora de definir una política de rehabilitación o lo que fuere, es mucho más directo, mucho más rápido. Nadie mejor que el ayuntamiento sabe qué viviendas, qué bloques no tienen ascensor y necesitan tener ascensor, porque no podemos tener la accesibilidad a estas alturas que estamos interrumpida. No puede una familia hacerse mayor y no poder bajar a la calle, porque no pueden bajar y subir las escaleras. Eso está pasando en miles de viviendas en Andalucía. Si eso estuviera a nivel local, no estaría pasando. Yo estoy convencido, porque el diálogo vecinos, ayuntamiento, permite, lógicamente, dar respuesta, si tienes esos recursos, ¿no? Desgraciadamente, los recursos de rehabilitación de vivienda, muchas veces, que hay de origen europeo, no nos dan margen para poder utilizarlo. La autonomía decide en qué, muchas veces en las propias barriadas que heredó de la Administración Central, en el proceso de transferencia, a rehabilitar de una u otra manera, pero yo puedo contar que en Málaga hemos abordado nosotros el tema de ascensores, poniendo recursos, quitándolos de otras líneas de trabajo del ayuntamiento, ¿no? Que son típicamente locales, ¿no? ¿Qué hemos podido hacer en Málaga? Hemos tratado de seleccionar, hemos tratado de hacer una estrategia y de poner... y luego han sido una serie de circunstancias que han venido, no digo rodadas, la hemos buscado, porque antes del Picasso, hablabas con razón, Carlos, del Picasso, en el año 3, que fue octubre, cuando se inauguró, ya habíamos abierto en febrero el Centro de Arte Contemporáneo, que realmente estamos muy contentos, con un modelo que siempre puede ser discutido, como todo en la vida, pero que está bien probar, gestión privada. Nos lanzamos en gestión privada y ha funcionado muy bien. La verdad es que hemos conseguido un centro que es referencia a nivel nacional y europeo y a un costo inferior a los que son públicos. El centro de Sevilla, que ha repetido el modelo de Madrid, es que aquí la historia se repite, la autonomía copia el modelo de Madrid. Hace un tema, pues Madrid, ¿qué ha hecho? Hacer los museos nacionales con el dinero de todos los españoles, pero al servicio de Madrid. Bueno, pues Sevilla se ha tratado un poco más o menos igual. Nosotros paramos el tema de la orquesta, que iba a haber una orquesta, me acuerdo perfectamente, en el programa electoral de Escuredo del año 82, y la Orquesta Filarmónica de Andalucía. Y levantamos la mano. Yo en aquel momento ya me parece que había dejado de ser diputado de UCD. Estoy hablándote del desarrollo de su programa casi a principios del 83, recordando que en Málaga teníamos una orquesta, la Orquesta Sinfónica de Málaga, igual que había una en Sevilla y que había por lo menos 2 orquestas. Luego hay otra en Granada y otra en Córdoba. Pero rompimos en aquel momento, desde la sociedad civil, lo hice, ya no era diputado, esa tendencia de que de una manera muy normal se estaba ya conformando a crear el modelo de Madrid, repetirlo aquí, con el dinero de todos, dotar de equipamientos de primer nivel. Pues no, mire usted, en Andalucía hay una red de ciudades que hay que potenciarlas a todas, porque eso es lo que hace fuerte la región. Esta idea me parece vital, esencial. Mientras más potentes sean las ciudades y los municipios andaluces, mejor para toda la región. Iríamos avanzando mejor, administrando las cosas desde ese ámbito. Nos pusimos el acento en esos temas, no cuesta, hombre, vale dinero, vale 3 millones de euros al año, pero el IBAN, el mismo centro de Sevilla, más caro ha sido. Ahora han tenido que ajustar recursos en la parte que depende de la autonomía, pero es bastante más caro. Luego el tema de Carmen Thyssen, antes hicimos el MUPAM, Carmen Thyssen conocimos la colección, coincidió que estábamos haciendo una rehabilitación de un edificio para el Museo de Historia de la Ciudad, le dimos el giro hacia lo de pintura española y andaluza de Carmen Thyssen, porque teníamos una estrategia de creer que ese camino a Málaga le podía venir bien para crear. Siempre yo he tenido una convicción profunda de que nuestra ciudad, y también Granada, lo digo de verdad, yo creo que toda Andalucía, pero hay ciertas ciudades con una potencialidad muy natural de convertirse en sitios donde el talento nuestro fructifique y el talento de fuera la escoja. La gente de talento, la gente que es capaz de crear una empresa en California y en pocos años hacerla una empresa multinacional potente, se pueden permitir el lujo de escoger dónde vivir. No sé si me explico, porque llevan en sí mismos su capacidad. A esa gente es la que tratamos de buscar. Con un éxito todavía no 100%, pero vamos por buen camino, yo creo que vamos por un buen camino. Nos queda un camino por recorrer, ¿no? Bien es verdad que el sistema de universidades que tiene California es mejor que el sistema de universidades que tiene España, o que tiene Andalucía, si hablamos de regiones. Tenéis, por cierto, en Granada una magnífica universidad. Pero aun siendo así, la realidad es que hoy a la competencia para hacer un buen ecosistema de innovación es muy importante tener buenos centros de investigación, buenos centros de enseñanza, ¿no? Tu pregunta concreta sería, pues, dedicamos atención a rehabilitar el centro, conseguimos algunos fondos europeos que estaban en competencia con todos, el programa Urban,
que ahora son DUCIs, para tratar de ir peatonalizando, creando un centro amable, pero yo creo que aquí eso se ha hecho también, ¿no? En muchas ciudades se ha ido un poco por ese camino. Luego, cuidar nuestro patrimonio, no tenemos una Alhambra, tenemos la Alcazaba, que es diferente, evidentemente, ¿no? Una diferencia abismal, pero en fin, que estuviera lo más digna posible, el Teatro Romano que pudiera también verse bien. El espacio puerto-ciudad sí creo que ha sido un buen acierto. Ahí yo como alcalde me planteé el año 2004 y planteé que no hubiera edificios en altura, sino que fuera una cosa que no tapara la visión hacia la Alcazaba, hacia el parque, etcétera, ¿no? Y hemos conseguido un buen resultado en el Muelle 1 y en el Muelle 2. Eso ha sido un elemento complementado con el tema del Pompidou, en la esquina de los Muelles 1 y 2, nos ha dado un buen resultado. La apertura hacia el mar, que era otra estrategia de la ciudad. La ciudad tenía 4 líneas estratégicas fundamentales. Tiene algunas más. Son potente en cultura, potente en conocimiento e innovación, una ciudad abierta al mar, que nunca hemos estado abierta al mar, y era una pena no aprovecharlo. Es como si aquí hubiera estado de espalda a la sierra, ¿no? Nosotros lo mismo, hay que estar de cara al mar y aprovechar allí. Y una ciudad también rehabilitada e integrada también socialmente, ¿no? Y que rehabilitara su centro histórico. Luego hay más temas, accesibilidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero esas estrategias, seguirlas con cierta constancia, estrategias compartidas con la gente y, bueno, hemos ido ahí funcionando aceptablemente bien. Se podía ir mejor. Yo podía comentar que el Museo de la Aduana, mi sueño era haber hecho 2 por el precio de 1. La arqueología, que está junto a Bellas Artes, mi idea era haber hecho en otro edificio que está por aprovechar, un convento del siglo XV de la Trinidad, que fue hecho donde tenía el cuartel, su campamento la reina Isabel, luego que el rey Fernando lo tiene en otra zona, no sé en qué Granada, pero allí en Málaga tenían campamentos separados, campamento uno de la reina y otro del rey, pues donde estaba la reina se hizo luego un convento de la ciudad, que es un edificio interesante y fue luego desamortizado como cuartel, se utilizó y ahora pues está muy abandonado en alguna medida, ¿no? Y ahí era pensamiento de haber hecho el Museo Arqueológico con una vocación potente, de luego dialogar y tener apoyo de museos exteriores. En los museos es importante tener una estrategia de que no sean establemente siempre lo mismo, sino que tengan temporales potentes y buscarte entonces apoyos para eso, ¿no? Y lo que hicimos en lo del Pompidou y lo del Museo Arte Ruso es estar atento a que había un momento de estrategia de los museos franceses de salir fuera de Francia, tanto el Louvre como el Pompidou, y me acuerdo que el embajador francés, el año 2008, que estuvo en Málaga con motivo de un partido de fútbol, España-Francia, con finalidad benéfica, yo le dije, que parecía un poco broma, digo, embajador, esto es una ciudad que aspira a ser sede del Louvre y del Pompidou. Le dije, y él se quedó un poco perplejo, pero más de una vez me lo ha recordado cuando lo hemos hecho realidad, ¿no? Y lo del ruso fue porque leí, yo estuve atento a que el Hermitage salía de San Petersburgo y se iba a Ámsterdam, una sede, y luego leí en la prensa, ya por el año 11, que Barcelona estaba estudiando, bueno, era una iniciativa privada, curiosamente, en el puerto de Barcelona montar una sede del Hermitage. Entonces me saltó la alarma, digo, se me va a anticipar Barcelona. Y me fui a la embajada rusa en Madrid y al embajador, y él me aconsejó el Museo de Arte Ruso, que es el mejor de arte ruso, obviamente, ¿no? Y tiene pues vanguardia, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y lo hemos hecho también realidad. Somos la primera vez que sale de Rusia, igual que la primera vez que sale de Francia, el Pompidou, ¿no? Pero como una estrategia de poder conseguir en poco tiempo lo que no tienes al no haber sido sede, como ocurre en Dresde o Múnich, ciudades que han sido capitales regionales potentes de la Alemania, digamos, previa a su unificación y que han heredado colecciones, como aquí heredó Madrid las colecciones de la monarquía española, ¿no? O Francia, la de la monarquía francesa, ¿no? Pues tienes que buscarte entonces, digamos, estrategias en esa dirección que sean más o menos soportables económicamente. Hemos tratado de que las cuentas no salgan, a pesar de que somos moderados fiscalmente, y no salen. Yo creo que lo que hemos hecho en esa materia no es un gasto, es una inversión para la ciudad. Yo lo veo así, desde el punto de vista del efecto llamada que puede tener y del efecto educativo y de cohesión también que llega, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Ya he mejorado la voz. A ver. Vamos a hacer, son las 9, me van a perdonar, son ya las 9 y... no sé qué hora exactamente, las 9 y 7, el 21:07. Lógicamente hay mucho interés en preguntarle a don Francisco Latorre, pero César Girón quería hacer una pregunta. Y una... A mí no hay límite de tiempo. Yo vuelvo esta noche a Málaga, pero no tengo prisa. Adelante. Buenas tardes, señor de la Torre, alcalde de Málaga. Muchas gracias por estar aquí. Ha hecho usted una magnífica intervención como alcalde de Málaga y le alabo porque es usted reconocido, no hace falta que lo diga yo, está suficientemente acreditado como uno de los grandes gestores municipales en este país, por derecho propio y por mérito propio. Usted ha venido aquí a hablar de la Constitución, ha venido a hablar de las ideas para mejorar la convivencia democrática.
usted ha expuesto tres ideas fundamentales, que son transparencia, que comparto al 100%, descentralización, que comparto relativamente en virtud del principio de autonomía local, y comparto un poquito menos el tema de la educación, aunque entiendo su posición. Ahora, yo quiero hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión se la voy a hacer a don Francisco de la Torre, no alcalde de Málaga, sino a don Francisco de la Torre, hombre de Estado, porque usted así se ha presentado y lo acredita desde don Plácido Fernández Viaga, ha sido senador, ha sido parlamentario andaluz, ha sido, por tanto, un hombre padre de la patria, en definitiva, de nuestro Estado, de España. Mire, le voy a hacer una reflexión. Hablo en mi propio nombre, no hablo en nombre de nadie. Le hablo como granadino. Yo me considero un granadino más, pero que quiere y ama esta ciudad y esta tierra, y que conoce un poco su historia. Yo la reflexión que le voy a hacer es que después de casi 40 años o 37 años de autonomía, Granada ha perdido, notablemente. Ha perdido presencia, prestancia, rigor histórico, nombradía y muchísimas otras cosas que nos hemos dejado por el camino. Yo entiendo personalmente que por culpa de la mala gestión que se ha hecho del centralismo en la autonomía. Le pregunto, esa es la reflexión que yo le hago. Podría hacer muchísimas reflexiones y argumentar en muchos sentidos. Seguramente estaríamos de acuerdo en muchas cosas y discreparíamos en otras. Pero hecha esa reflexión, yo le preguntaría a usted como hombre de Estado, ¿qué le diría usted a los granadinos, a los malagueños? O díganos usted a los granadinos qué es lo que tiene que hacer, por qué tenemos que sentirnos orgullosos de continuar en esta situación y de seguir en Andalucía. Pregunta, ¿cómo sentirnos? Le pido a usted como hombre de Estado, lo reconozco como hombre de Estado, que, dada la reflexión que yo le hago de que nosotros a lo largo de 37 años Granada ha ido perdiendo sistemáticamente, podríamos abrir un debate, le digo, indudablemente estaríamos en algunas cosas de acuerdo, en otras estaríamos de acuerdo, pero yo desde el sentimiento granadino y a usted como un gran gestor municipal, como un gran gestor y hombre de Estado, le diría que por favor dígame algo a mí, a título personal, que me convenza por qué quiero o por qué tengo que seguir en este Estado, me refiero a esta situación, y sintiéndome o teniéndome que sentir orgulloso de estar en esta Andalucía. O sea, razones para seguir en el Estado se refiere de la autonomía. Sí, pero cuando dice la situación, perdone por tratar de orientar mi respuesta en base a la pregunta. No, pero podemos ir hablando un poco más. Le concreto la pregunta. ¿Se refiere al Estado general del país? No, es que la palabra Estado es polisémica, no. Yo quiero decirle, le he hecho una reflexión. Hablo en mi nombre propio. Creo que hay muchos granadinos que comparten mi opinión. Nosotros, en la situación de desapego, el desapego que ahora mismo el granadino como yo, siente respecto de la autonomía, es absolutamente casi insalvable. No estamos en un punto de inflexión, creo que estamos en un punto de no retorno. Y ahora usted nos ha hablado aquí del orgullo del eje Sevilla-Málaga, Sevilla tal, de sentirnos orgullosos de sentirnos aquí. Yo le he pedido a usted que una ciudad que en este momento como Granada, que prácticamente desde mi punto de vista no tiene horizonte, yo le digo a usted como estadista, porque es un hombre de Estado, y como magnífico gestor municipal, que me diga usted algo a mí como granadino y al que se quiera sentir identificado conmigo, que por qué tengamos que sentirnos orgullosos de encontrarnos en esta situación. Yo desde luego, yo no me siento orgulloso de la autonomía andaluza. Yo no he venido aquí a defender la autonomía andaluza, además he hecho de una manera educada y amable y, vamos a decir, elegante institucionalmente, algunas alusiones a fallos enormes de la autonomía andaluza. Es más, es decir, yo me siento con una enorme frustración de que no se haya hecho el modelo, y lo voy a saber un poco más, y aludo a Mercedes porque ya estaba en aquel momento también en el Parlamento, en el Congreso, que yo soñé. Yo soñé una autonomía en cascada, así, no lo que has hecho. Y le doy una importancia brutal. Voy a contar una anécdota. 4 de diciembre del 77. Los que no sois jóvenes, no lo recordarán porque es muy joven, pero el 4 de diciembre del 77 hubo unas grandes manifestaciones en todas las ciudades andaluzas, todas las capitales, a favor de la autonomía, era la preautonomía. A mí me preocupó muchísimo aquello, porque el entusiasmo de la gente, la confianza de la gente en la autonomía, era tan grande que lo que iba a producirse es un poco lo que usted ahora refleja en sus palabras, decepción y frustración. Algo parecido, o sea, pero aquello era tan grande y tan fuerte como la confianza y la ilusión con la democracia. Era un poco como ligado. Y me parecía a mí que lo que estaba pasando en Andalucía era que si, porque además había vendido un poco el tema, si Cataluña tiene autonomía, porque ya se la había vuelto Tarradellas, nosotros también no vamos a ser menos, porque es fabulosa la autonomía. Y la autonomía
yo me acuerdo que dije a una emisora, que era lo que hoy es COPE, Radio Popular, que me entrevistó en la mañana de aquel día. En Málaga fue un día triste porque murió un chaval de Carnaval. No voy a entrar en los detalles de cómo fue aquello y tal, pero en fin, si a alguien le interesa, lo contamos luego a posteriori, ya una vez terminada la reunión. Me preocupaba tanto en la manifestación que había de entusiasmo, todavía no se había visto la cantidad de gente, fueron cientos de miles de personas en cada una de las ciudades. Dije, autonomía en primer lugar es responsabilidad. Se acabó decir la culpa es de Madrid, como por ejemplo decían Bacher. La culpa o el éxito va a ser de nosotros, de lo que sepamos hacer. Y el balance de Andalucía es muy malo. El balance es muy malo. Yo insisto en el tema educativo, es vital. Ahí nos estamos separando de la potencialidad de otras zonas. Castilla no tiene el nivel educativo nuestro. Cantabria, mismo Asturias, Rioja, aprueban el informe PISA con más de 5. Nosotros no llegamos a 5, y de lejos. El fracaso escolar aquí casi no existe, aquí es enorme. Eso es un fracaso brutal. Para mí es el suspenso más grande. Pero lo que más me frustra es que la segunda derivada, yo dije dos cosas, dije, primero, responsabilidad. Segundo, la autonomía tiene que ser en cascada. Y hoy lo recuerdo, 40 años después, casi. Tiene que ser en cascada. No debe pararse en el nivel regional, tiene que llegar hasta el nivel local. Yo había vivido lo que es Diputación, en la etapa predemocrática, y yo me hacía la pregunta, ¿por qué las diputaciones con régimen común son diferentes de las de Álava y Navarra, que tenían régimen especial? Somos capaces de autogobernarnos igual. Y la capacidad de un poder local, sea sobre todo ayuntamiento cerca de la gente, está por explorar en nuestro país, no se ha hecho nada en ese sentido. Y la gran responsabilidad es a nivel autonómico. O sea, la negativa de la Junta de Andalucía ha sido constante. Yo ahí me he forzado a tope. A cada presidente de la Junta, Chávez, que fue el primero que yo tuve, Griña y Díaz, siempre le planteo este tema, hablar. Y le he ofrecido Málaga como campo de ensayo. Digo, coger una ciudad grande, una ciudad media y una ciudad pequeña, un municipio medio de 50.000 o 30.000 habitantes y uno pequeño de 1.000 habitantes. Y veamos, hagamos convenios. Si queréis no hacer todavía la transferencia, hagamos convenios para gestionar temas. Pero podía contar miles de ejemplos, pasa que no he querido extenderme en ello en la charla. Me viene a la memoria un convenio llamado de las tecnocasas. Lo digo por lo de la frustración vuestra. Nosotros sí que teníamos que estar frustrados, no te puedes imaginar. A Málaga se le ha cortado. A pesar de ello, estamos volando. Pero no han querido cortar las alas constantemente. Año 2005, el llamado plan de las tecnocasas. Nosotros teníamos el centro histórico, no entero, pero relativamente rehabilitado, 40 hectáreas. Y había 3 áreas de rehabilitación concertada que cada vez que hacíamos un plan, Jero Vallejo, que estuvo en todas partes, el consejero polivalente que tuvo la Junta, que lo mismo valía que para vivienda y fomento, que para sanidad, que para innovación y tal, no hubo manera de que salieran esas áreas. Y sacaron un plan que eran otras 40 hectáreas, el área, no sé si conocéis el mapa de Málaga, de carretería Sergio Guadalmedina, la zona de Madre de Dios, que es al norte del centro histórico, y luego Lagunillas, que es paralelo a la calle de la Victoria. Para rehabilitar desde el punto de vista urbanístico y casas y demás. Un programa que me acuerdo con un arquitecto, Moreno Peralta, que conoceréis, Moreno Peralta, que era el que le encargaron el estudio, las ideas iniciales, me dijo, alcalde, me dice la consejera, Concha Gutiérrez, una consejera bastante regular, bastante nefasta, pues que hay dinero ilimitado de Europa. Llega el 2013 el pacto PSOE-Izquierda Unida y Elena Cortepa, que era la consejera que hubo entonces, le pareció que ese plan era caro por las expropiaciones y decía que eran viviendas, el plan de las tecnocasas era lugar de trabajo, lugar de residencia, que eran viviendas para pijos, dijo textualmente, y dijo que se acabó el plan. Y no habían hecho nada, 8 años perdidos. Yo le ofrecí a la Junta que ese plan lo hiciéramos nosotros, lo gestionáramos nosotros, con el dinero de ellos, el dinero de Europa, y poniendo nosotros dinero. No hubo manera, jamás. El tema de rehabilitación siempre le he planteado hacer como hizo Madrid o Santiago de Compostela. Hay ejemplos de la geografía nacional de autonomías que han sido capaces de entender que aun sin hacer la transferencia de competencias podían pactar o negociar que la gestión fuera hecha por el ayuntamiento, por ser el más cercano a la gente y que los recursos se pusieran a disposición. Jamás hemos conseguido hacerlo. Cuando hemos hecho planes como ahora uno para carril bici, nos dejan tirados. Nosotros hemos hecho los carriles bici que nos corresponde y ellos no hacen los kilómetros que tienen que hacer, con dinero europeo. El dinero europeo que ha llegado en estos años, eso algún día habrá que verlo. No sé por qué nuestro Parlamento andaluz no lo aclara. Que no digo que se lo hayan quedado en casa, es que lo aplican mal, no lo saben gastar bien. Y no nos llega a nosotros nos llegan migajas al ayuntamiento, pero los grandes fondos, Estado y autonomías, jamás negocian con los ayuntamientos en qué gastar, en qué estrategia. Tantos temas. El Guadalmedina, que es una asignatura pendiente. No había manera. Nos han puesto obstáculos constantes para poder sacar adelante el plan de un estudio de Guadalmedina. Para firmar un protocolo de intenciones
casi 2 años. Para que motoricen una vía verde, tal, todavía está por autorizar para hacer un carril bici dentro de Guadalmedina, que es una asignatura pendiente de la ciudad. Compara con Almería, que resolvieron muy bien el tema de la Rambla, no sé si conocéis Almería, cómo se transformó. Fueron inteligentes. En el año 92, las inversiones compensatorias, que fue el Palacio de Congreso, el que sacaste, en Málaga hicieron una cosa del Guadalmedina muy mal hecha, no ha sido de nada, prácticamente, y una cosa de rehabilitación de Alcazaba que va de suyo, que había que hacer. Eso era. No hubo ahí buena estrategia ni criterio en el Ayuntamiento, porque hubiera planteado una acción en Guadalmedina potente. Ha habido una falta de sensibilidad brutal, ¿no? O sea, no digo que te consueles en nuestro caso, pero te podría contar una lista de cosas, pero eso a mí no me frena. Yo lo que hago es que trato por todos los medios de lo que esté en mi mano hacerlo lo mejor posible. Me hubiera encantado hacer ese tema. Pero ese tema no lo pedía. Yo decía, el Museo Arqueológico, que vale hacerlo de la rehabilitación de la Trinidad, 15 millones, lo buscamos. Aún así, se negaron. Se negó la autonomía y se negó Madrid. Etapa de Zapatero y etapa de Griñán, ¿no? Fue una pena, ¿no? Te podría costar 1000 anécdotas, pero en fin, no quiero extenderme en ello. Pero consuélate de verdad en que no estás solo, pero ese tema lo que hay que resolverlo es siendo proactivo y siendo insistente en la cuestión. Algún día nos escuchará. Más de una vez yo me he hecho la reflexión, Málaga le hubiera ido mejor, te digo de verdad, en una autonomía uniprovincial, ¿eh? También podría haber estado la autonomía de aquí, conjuntamente, que se estuvo a punto de hacer, el año 79. Yo me acuerdo perfectamente que hubo un momento de dudas en el tema. Sánchez Fava, que era presidente de la Diputación, yo lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, ¿no? Y yo ahí confié, Clavero, yo era secretario regional de UCD y Clavero presidente, confié que Clavero iba a ser más en la línea. Nuestro modelo era la duda, si el modelo vasco, que es un modelo más pegado al territorio local, o modelo catalán, que es lo que han hecho al final. Han hecho el modelo catalán, que es centralismo total. Es un error enorme. Hemos desaprovechado muchísimo. Pero eso no tiene por qué desanimarnos. Si no, yo estaría llorando por las esquinas. No te puedes imaginar la cantidad de cosas y de ocasiones perdidas que hemos tenido, ¿no? Enormes, si hubiéramos tenido. Lo que hay es que insistir en el tema, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que la Junta tiene las cuentas muy liadas. Para mí la Junta está en quiebra. No entiendo otra cosa, porque no te puedes imaginar. Las escuelas taller, no sé si acordáis, cuando las escuelas taller dependían de Madrid con el INEM, funcionaban y se hacían. No teníamos 7, 8, 9 escuelas taller, por eso el dinero venía perfecto. Se cambiaron a la Junta, empezaron a decaer un año, 2 años para empezar a andar, y luego poco a poco han ido desapareciendo. Algo han debido hacer mal en el manejo del Fondo Europeo, y Europa no se anda con chiquitas, se lo corta. La Escuela de la Cónsula, que ha jugado un papel muy importante en Málaga, de la gastronomía, al final sus problemas están en que no han administrado bien el Fondo Social Europeo, que eso hubiera sido fabuloso administrándolo bien, porque eso es educación y formación profesional, ¿no? Y al final te lo corta también Europa, ¿no? Una pena. Es un tema que todavía falta luz, falta taquígrafo, hacer la historia auténtica de la gestión. Muy mal. La Junta, de verdad, yo no digo que todo sea pésimo, pero que podría haber sido muchísimo mejor con la cantidad de fondos europeos que se ha contado en estos años, gracias a la democracia, gracias a nuestra Constitución, han venido los fondos europeos, pero por eso no tienes que desanimarte. Hay que... Sí. A mal tiempo, buena cara, ¿eh? Si le parece, yo sé que todos tenemos muchas ganas de hacer preguntas, en la mesa también, pero todavía tenemos que terminar un pequeño acto protocolario. Así que hay una pregunta que estaba pedida hace tiempo y con el permiso de la audiencia, pues va a ser la última pregunta. Bueno, yo me llamo Maite Araluce, soy hija de Juan María Araluce, que asesinaron en San Sebastián en el año 1976. Era presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino. Y yo, lo mío no es una pregunta, es simplemente agradecerle que se haya acordado de las víctimas del terrorismo, porque me parece que esta democracia en la que estamos viviendo ahora, mejor o peor, pero está regada por la sangre de mucha gente, no solo de los 800 y pico asesinados, sino de muchos heridos también, que siguen sufriendo las consecuencias. Y realmente normalmente no se acuerda nadie. Se ha pasado página ya y no se acuerda nadie de nosotros. Que creo que además hemos tenido un comportamiento realmente ejemplar. Y por eso simplemente agradecerle el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues para finalizar... Permíteme que salude a la señora Araluce, porque yo conocía a tu padre, que para dejarse, ¿eh? Él fue presidente de la Diputación de Guipúzcoa, me acuerdo perfectamente.
y era una persona extraordinaria, y luego una de las muchas víctimas que ETA se llevó por delante, personas honradas, entregadas, que sirvieron a su pueblo en sus responsabilidades, y recuerdo perfectamente aquel atentado de ETA, ¿no? Yo creo, lo he traído a colación en relación a lo que nos obliga ese recuerdo, que es hacer las cosas bien. Cuando tú sabes que en la historia de España, de esta democracia, ha habido momentos, y efectivamente la ETA trató de cegar la vida democrática de España, de cargarse la democracia, porque si veis la estadística, y entras en Google y hay una relación, y eso está, un diario nacional publicó esa estadística, ves cómo hubo un intento en esos años de la transición brutal de ahogar en sangre la democracia española que nacía, de torcer, de procurar una involución, de que se cortara el proceso, ¿no? Por pensar que ello le iba a ir mejor en una sociedad no democrática que una sociedad democrática, donde iban a tener que medir, al final, el apoyo. Esa es la realidad, lo que ha pasado, ¿no? Y tienen el que tiene, pero tienen apoyo mayoritario, ¿eh? Pues yo creo que ahí la fortaleza del Estado democrático ha vencido a ETA, eso es así. Pero lo que tenemos que hacer es el recuerdo de esas víctimas, justamente que nos sirva de estímulo para hacer las cosas bien. Es lo menos que podemos hacer, en recuerdo a ellos, porque creo que se lo merecen. Lo merecen porque es un recuerdo para mí, como diríamos, sagrado, que debe de ser justamente lo que esté como, no digo cada día, pero con mucha frecuencia presente en la agenda de lo que son las preocupaciones de todos los políticos y de la acción, ¿no? Debemos de no olvidarlos nunca, porque nos ayudará. Es como una especie de guía para el buen camino, para hacer las cosas bien. Muchas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar ya por finalizado este acto de hoy, este acto de clausura de las actividades del Club La Constitución, del curso académico 2016-2017. En primer lugar, agradeciendo al decano, en nombre del club, pues el habernos cedido este magnífico auditorio por ya tercera o cuarta vez consecutiva y aceptarnos en su casa con gran generosidad, como ha sido en esta ocasión. Así que muchísimas gracias, querido Luis. Y a continuación, nosotros somos un club, como he dicho al inicio de la presentación del señor alcalde, pues autofinanciado, no tenemos muchas posibilidades de grandes estipendios, pero siempre nos gusta a nuestros ponentes, a nuestros invitados, darle, en primer lugar, nuestro corazón. Creo que lo más importante de aquellos grupos de personas que tienen como finalidad trabajar hacia los demás, muchos de los que estamos aquí lo hacemos todos los días, y cada uno en su trabajo, en la función pública, en la actividad privada, en el ejército, en muchos sitios, trabajamos fundamentalmente para que nuestros conciudadanos estén mejor y disfruten realmente de esa libertad que nos ha dado nuestra Constitución, que es por lo que estamos en definitiva aquí. Pues nosotros, que como he dicho no tenemos subvenciones y manejamos grandes cifras, más bien pequeñitas, pero siempre queremos dar algo que no es material, pero es el cariño, el corazón y ponernos a nuestro servicio de todos aquellos que han pasado por este club y de todos los que a lo largo de estos casi 10 años, el año que viene ya hacemos nuestro décimo aniversario, nos ayudan a seguir adelante viniendo a nuestras conferencias. Así que la presidenta de honor del club, doña Mercedes Mor, le va a imponer nuestra insignia a don Francisco de la Torre. Como diría aquel comentarista, entró. Bueno, y a continuación le vamos a hacer entrega del regalo que nosotros hacemos a todos nuestros ponentes. Es una imagen del Patio de los Leones y es, como a él le gusta, ser transparente.
muchísimas gracias, decía. Me voy con el escudo que me honra, es un recuerdo para mí imborrable de esta tarde, sobre todo con este salón lleno de gente que habéis seguido con atención. A mí me parecían menos mis palabras y luego habéis querido en el coloquio demostrar que el tema interesaba, ¿no? Y este recuerdo tan de Granada, pues me une más todavía a Granada. No olvidéis nunca que el eje auténtico en toda Andalucía, el más fácil, es el de Málaga y Granada. De verdad, yo para mí, muy claro. Bueno, pues me dice el presidente del club que cierre el acto y nada, pues agradecer a don Francisco su magnífica conferencia. Nos ha ilustrado con todo detalle pues su trayectoria, tanto como estadista, como dice César, como representante del municipalismo, que creo que ese municipalismo contundente y enérgico contribuye a evitar la centralización. Pues muchísimas gracias a todos y damos por concluido este acto. Gracias.